¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos y a todas por conectarse. Estamos en un nuevo ciclo de charlas en vivo de Socios 2021. Mi nombre es Bárbara de Lely, soy parte del staff de Junior Achievement. Los voy a estar acompañando a todos los estudiantes que están conectados, que quieren conocer más acerca del área de las ciencias sociales. Así que hoy vamos a compartir panel con 3 invitadas de lujo que nos van a contar un poco de su trayectoria profesional y laboral. Les cuento que estamos a través de la plataforma Zoom, con todos los estudiantes que forman parte del programa Socios 2021, y para los estudiantes y no estudiantes, jóvenes que quieran sumarse y ver también la charla en vivo, lo pueden hacer a través de Facebook Live, nos buscan como Junior Achievement Argentina y también estamos saliendo en vivo por ahí. Les cuento, para los que no saben, Socios es uno de los programas de Junior Achievement de la Fundación, en el que participan estudiantes de los últimos años de escuelas secundarias. Y entre otras cuestiones, el programa los acerca al mundo del trabajo y a reforzar sus decisiones de carrera, ¿sí? Como dije hace un ratito, hoy vamos a tener una charla en donde vamos a trabajar sobre el área de las ciencias sociales con 3 profesiones distintas. Nos van a acompañar 3 profesionales que ya las veo que están conectadas. Ellas son Victoria Núñez, Milena Levy y María Gutiérrez. Muy buenas tardes, gracias por sumarse. Si quieren Hola, buenas saludar ahí. tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, muchísimas gracias por participar de este encuentro. Les cuento a los estudiantes, que los que quieran hacer preguntas a medida de que las profesionales empiezan con su oratoria, pueden dejarla en el chat, que nosotros al final de los 3 recorridos las vamos a levantar y vamos a hacer las preguntas más significativas para poder generar un intercambio con las profesionales. Ahora sí, he hecho todos los avisos más parroquiales de la conversación. Me quiero meter de lleno con cada una de las profesionales que está invitada en el día de hoy. Voy a comenzar con María Victoria Núñez, que recién nos saludó. Victoria, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, como bien Bárbara decía, mi nombre es María Victoria Núñez. Y voy a leerles un escritito que me armé de manera de no sobrepasar, digamos, el tiempo que me asignaron. Bueno, yo soy de Córdoba, tengo 33 años. Victoria, Sí, perdón que te interrumpa, pero ¿sabés qué me parece que podemos hacer? Yo voy sí, a comentar algo de tu bio para que los chicos y chicas que están conectados a modo de introducción te conozcan, sepan bueno, a qué te dedicas, y ahí ya te cedo la palabra para que vos puedas explayarte tranquila, ¿te parece? dale, dale. Bueno, como les decía recién, María Victoria les empezó a comentar, ella es cordobesa, se recibió como profesora y licenciada en Historia en la Universidad Nacional de Córdoba, fue moza, trabajó para Junior Achievement, para el equipo, y ejerció la docencia en distintas escuelas de la ciudad de Córdoba. Forma parte del programa Historia y Antropología de la Cultura de IDACOR CONICET, Universidad Nacional de Córdoba, desde 2011, es miembro de la Red de Estudios de Historia de la Secularización y la Laicidad desde 2016, es alumna también del doctorado en Historia de la Universidad de Córdoba y becaria doctoral del CONICET. Actualmente su línea de investigación son las fuerzas sociales intelectuales y políticas que formularon críticas al clero católico o a la religión misma en Córdoba a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Entre otros trabajos, realizó estudios relativos a la arquitectura desde la óptica de la historia cultural. ¡Wow, María Victoria, qué trayectoria! ¿Cómo no decirla? Ahora sí, te cedo la palabra para que nos cuentes un poco de tu formación profesional y laboral, toda tuya. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes que nada, como se mencionó en mi biografía, me gustaría contarles que este programa es muy especial para mí porque yo coordiné Socios por un día, un año en Junior Achievement, y fue muy, muy grata la experiencia. Entonces agradezco especialmente a Lucila y a Pamela por invitarme, haberme considerado, y bueno, espero poder transmitirles un poco acerca del oficio que hacemos los historiadores,
y los profesores también de historia. Hace poco, bueno, escuché a alguien hacer como una especie de oda al oficio. El oficio para mí exige un entrenamiento, exige paciencia, exige poder afinar el ojo, tener cierto instinto para buscar ciertos lugares en donde aparentemente no pasan cosas, ¿no? Inmediatamente esto me conecta con la curiosidad. Y creo que las personas que nos dedicamos a la historia, de alguna manera somos profundamente curiosas, ¿sí? Vamos tras huellas, tras pistas, armamos ciertos rompecabezas con diversas fuentes y buscamos hilvanar todo eso que aparentemente está muy fragmentado para de alguna manera traer al presente un pedacito de ese pasado. Es un poco una actividad media detectivesca, digamos. Y bueno, creo que un poco eso fue lo que a mí me llevó a elegir estudiar historia en su momento, a los 18 años. Una opción que también hay que poder decirlo, por momentos es un poco ardua, digamos. Es una carrera bastante larga, exige mucha reflexión, mucha crítica a los textos, ejercicios de escritura y de relectura y demás. Ahora bien, Pamela me comentaba que lo más interesante que habían surgido de las charlas de otros colegas, de otras profesiones, fue un poco que les comentemos a los chicos cuál fue el recorrido que a nosotros a los 18 años nos llevó a determinar por determinada carrera, valga la redundancia. Bueno, ayer mientras escribí este textito pensaba qué fue lo que me hizo a mí elegir historia en su momento. Bueno, cuando yo estaba en sexto año en el colegio, estaba entre tres carreras. Estaba entre abogacía, entre ciencia política e historia. Historia a mí me gustaba un montón porque en el colegio tuve una materia que era Asia y África, y me acuerdo que hubo una anécdota que a nosotras nos marcó, a mí personalmente, que fue que mi docente era también investigadora del CONICET y contó que una vez estando en Angola, una nena le tocó el pelo porque lo tenía lacio y esta nena se sorprendió por su pelo. Y yo ahí cuando ella dijo Angola dije, ya está, yo tengo que, digamos, viajar. A mí siempre me gustó viajar y dije, yo tengo que poder combinar lo que me gusta, que es la curiosidad, ser curiosa, leer. No me resultaba difícil historia, sociología, ese tipo de disciplinas en la escuela, sí matemática y física y demás. Entonces yo pensé a los 18 años, listo, si yo logro combinar esos factores, ser muy buena en algo, bueno, voy a poder viajar e investigar y recorrer África. Bueno, cuando llegó el día de anotarme en las carreras, me noté en dos. Me noté en ciencia política, porque también me gustaba mucho la idea de ser diplomática, porque cuando era chiquita leía mucho Mafalda. Tal vez ustedes son muy jóvenes y no leen Mafalda ahora. Y bueno, y el destino un poco quiso que los dos cursillos de ingreso, digamos, coincidieran. Entonces en ese momento tuve que optar por una de las dos. Y dije, bueno, voy por historia. O sea, porque en el momento en el que entré a la Universidad Nacional de Córdoba, a la facultad, a la escuelita de historia, como cariñosamente le decimos los que asistimos ahí, fue como que me atrapó el espacio, digamos. Es un espacio espantoso y hermoso a la vez, digamos. Es como, está repleto de carteles, folletos, mesitas de militantes, hay como llamados a la lucha y a la revolución de todo tipo, digamos. De alguna manera, los pasillos de ese espacio me atraparon, ¿no? Luego, los profesores, la cantidad de materias que cursamos fue, digamos, una carrera hermosa, apasionante. El espectro de materias que tenemos en historia, por lo menos en Córdoba, porque también vale decir de que me imagino que hay chicos de todo el país ahora en este conversatorio, de cada universidad tiene su propio plan de estudio. En Córdoba es inmenso, tenemos como 33 materias, desde prehistoria y arqueología, perdón, paleografía diplomática, historia contemporánea de Asia y África, geografía humana, Argentina 1, 2, 3, Americana 1, 2, 3, economía política, geografía humana, antropología, Edad Media, etcétera. En tercer año está la posibilidad de optar o por la licenciatura o por el profesorado de historia. Es decir, de alguna manera la carrera se bifurca y uno puede optar por los dos, por uno u otro camino. Yo tuve el privilegio, y esto también es importante decir, que durante mi carrera pude no trabajar, digamos. También es cierto que
tuve muchos compañeros que tuvieron que dejar, digamos, la carrera porque tenían que trabajar en simultáneo, y por momentos historia es una carrera de muchas horas de lectura, de muchas horas de trabajo, y es difícil combinar, digamos, ambas cosas. Por eso digo que yo tuve la posibilidad, digamos, de hacer las dos carreras, y el enorme privilegio de poder terminarlas, digamos, gracias a la situación familiar, digamos, en la que estaba. Cuando tuve que elegir, como les decía, yo elegí las dos carreras. Primero me recibí de profesor en el año 2012, tuve que hacer prácticas en una escuela, que es en una escuela de acá de Córdoba, que es como la Escuela Pellegrini, allá en Buenos Aires, supongo que muchos la conocen, o el colegio, bueno, el colegio Manuel Belgrano se llama acá, y luego de recibirme, seguí con la carrera de licenciatura, que me faltaba la tesis, digamos, escribirla. Se diferencian en cuestiones metodológicas y pedagógicas ambas carreras. Fui escribiendo mi tesis, como dijo recién Bárbara, en ese momento estudié la arquitectura de Córdoba, en distintos aspectos de la arquitectura de Córdoba, y estuvo buenísimo, digamos, porque de alguna manera logré también combinar un montón de pasiones que tenía a los 24 años. A mí me gustaban muchísimo los edificios, me fascinan. Me interesaba mucho la lógica de la ciudad, de pensar la cultura urbana de una ciudad y demás. En ese momento me dirigió una muy buena historiadora y me codirigió un arquitecto, así que también estuvo bueno poder trabajar con gente de otra disciplina. Y una vez recibida a los 28 años, mi directora, Ana Clarisa Agüero, en ese momento me llamó para que me presente una beca doctoral de agencia. Esto quiere decir que son becas que están como un poco predeterminadas en lo temático. Por eso yo no estaba muy segura de presentarme ese concurso de beca doctoral, porque implicaba abrir un nuevo tema, estudiar otra cuestión, y me sentí un poco insegura. Me puse a estudiar y me presenté al concurso y gané la beca, y es por eso que hoy por hoy estoy estudiando el anticlericalismo en Córdoba, un tema que puede parecer, digamos, bastante alejado, pero que hoy por hoy tiene o sea, si consideramos una serie de discusiones que se dan en la actualidad en respecto a, digamos, qué lugar tiene la religión en el mundo contemporáneo y demás, es un tema que tiene bastante vigencia, digamos, y bueno, y es un tema apasionante además. Y en simultáneo los historiadores también, bueno, participamos de equipos de investigación, tal como dijo Bárbara. Yo participo de dos. Uno es el programa de Historia, Antropología y la Cultura, en donde trabajo con historiadores, con antropólogos, con filósofos, sociólogos y demás. Y la red de estudios de historia y de laicidad del mundo contemporáneo, trabajo mayoritariamente con historiadores, pero este último está integrado por personas de Buenos Aires, de Rosario, de Santa Fe, de La Pampa, y bueno, yo de Córdoba. Estas instancias son las más ricas, si se quiere, porque de alguna manera dialogamos, discutimos cuestiones relativas o no a nuestros objetos de estudio. Entonces, son instancias muy enriquecedoras, digamos. Bueno, para ir finalizando, para dejar abiertas las preguntas que me deseen hacer, mi consejo es que si quieren seguir historia lo hagan. Es una carrera que es muy amplia y que tiene, digamos, la posibilidad de poder tomar el caminito, digamos, que más les interese. Por suerte, bueno, un poco el recorrido que yo hice en esto de estudiar arquitectura primero, después hacer un tema relativo a la historia de las religiones, como es el anticlericalismo, me parece que da cuenta un poquito de ese recorrido y la amplitud que ofrece la carrera. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Victoria, la verdad que súper claro. Después vamos a volver con algunas preguntitas para vos, porque el chat ya estuvo activo queriendo saber más de tu día a día en la profesión. La verdad que es súper interesante y se nota la pasión que tenés en ese tema de investigación, lo transmitís. Así que está buenísimo y que puedas compartir tu experiencia con los estudiantes también. Así que te agradecemos. Después volvemos con preguntas. Ahora quiero escuchar a nuestra segunda oradora de la tarde, a Milena, que también la veo conectada. Hola Milena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, muchísimas gracias también, como les digo, a todas por participar. Más que nada, un preferiado a las 5 de la tarde, que es un horario ya difícil, con una jornada larga.
Milena, les cuento a los estudiantes que es licenciada en Sociología de la UBA y tiene un máster, ella es Master of Arts in International Politics por la Universidad de Bélgica, es especialista en diseño e implementación de proyectos y políticas públicas en las áreas de género, derechos humanos y acceso a la justicia. Tiene experiencia en investigación y transversalización del enfoque de género y derechos humanos. Actualmente es asesora en temas de género en la legislatura y consultora independiente de organismos internacionales. Fue analista de gobernabilidad democrática en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina, donde fue punto focal de género y derechos humanos y responsable de una amplia cartera de proyectos. En Bélgica trabajó para las ONG Maison de l'Amérique Latine y Service Civil International. También una trayectoria increíble. Tenemos muchas ganas, Milena, de escucharte y que nos cuentes un poco de tu vida profesional y laboral. Te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias Bárbara y muchas gracias a Junior Achievement por la invitación. La verdad es que, bueno, desde que Lula me invitó a participar, que me volví mentalmente a mi 5º año de secundario, y la verdad que les agradezco también por eso, porque uno a veces se olvida, ¿no? de lo que vivió en ese momento, y bueno, mirando a dónde uno llegó después de varios años de trayectoria, reconstruir ese camino da otra perspectiva también, ¿no? que la que una tenía en ese momento. Bueno, para mí la decisión de qué carrera elegir no me resultó fácil. Me gustaban demasiadas cosas, lo cual en su momento me pareció un problema, pero yo creo que es más bien una virtud, que a uno le gusten muchas cosas y no que no le guste nada, ¿no? Y lo que me costaba de que me gustaran tantas cosas era que yo sentía que si elegía una, le decía que no a todas las demás. Y no le quería decir que no de una a nada, quería como por lo menos hacer el intento y no sabía muy bien cómo, sin tomar una decisión en concreto. Finalmente hice un filtro, traté de achicar las opciones lo más posible y me quedé con 3 opciones que eran muy diferentes también entre sí, que eran arquitectura, letras y sociología. El secundario en el que yo cursé, un secundario universitario, tenía 6º año y eso me daba la posibilidad de hacer el CBC en el colegio, cosa que yo sabía que quería hacer, quería perpetuarme un año más en el secundario. Entonces eso me ayudó un poco a la primera, digamos, inscripción en la facultad, que fue sociología, porque era la que me resultaba más sencilla dentro del 6º año, ¿no? Arquitectura tenía que dar como demasiadas materias afuera, y letras también tenía que dar algunas, y bueno, pensé, me anoto en sociología para hacer el CBC, y mientras tanto voy en todo caso dando algunas materias por fuera, cosa que hice, cursé matemática para arquitectura mientras hacía 6º año, y cuando pasé a 1.er año me anoté en las dos, me anoté en sociología y en arquitectura. Letras como que la descarté porque me veía más como una cuestión de que me gustaba a mí mucho leer, pero no me veía trabajando en cuestiones más vinculadas a crítica literaria, o bueno, las cuestiones que tienen más que ver con letras. Empecé el 1.er año de sociología y el CBC de arquitectura, y ya en el CBC de arquitectura fue como darme cuenta que a mí lo que me gustaba de la arquitectura, más por el lado que contaba María Victoria recién, tenía que ver por ahí con la historia, con la cultura, con el urbanismo, y no tanto con sentarme yo a diseñar, a dibujar. Entonces, bueno, eso me facilitó un poco la decisión de soltar esa carrera también, dedicarme de lleno a la sociología y descubrir ya en la facultad la enorme variedad y los enormes matices que tiene esa carrera. Es una carrera que durante toda la trayectoria universitaria da opciones, si bien tiene un tronco de materias obligatorias, tiene bastantes materias optativas, y el último año de carrera tiene seminarios de investigación que ya permiten adentrarse más en la práctica, ya sea académica como de investigación. Y bueno, y eso también me dio como otra aproximación yo no sabía muy bien si elegir alguna orientación, porque uno también tiene la posibilidad de hacer un sociólogo orientado en sociología urbana, de la cultura, etcétera, o no, o recibirse licenciado en sociología y después, bueno, elegir hacer una especialización, o bueno.
Yo decidí no hacer ninguna orientación durante la facultad, entonces aproveché para elegir materias en temas que me interesaban y que no conocía mucho, que quería ver un poco mejor de qué se trataba, entre ellos sociología urbana, sociología de la cultura y estas materias optativas que ya están hacia el final de la carrera, muchas veces nuclean a alumnos y alumnas de otras carreras, ¿no? Entonces, ahí en los seminarios de investigación compartí con gente que venía de comunicación o de ciencias políticas, y bueno, eso enriquece un montón el campo de estudio, ¿no? Los seminarios se vuelven mucho más ricos porque hay otras perspectivas, etcétera. Bueno, no me quiero extender mucho, quiero ir un poquito más rápido. Finalmente, durante la facultad también aproveché esto para ver un poco de qué se trataba la sociología aplicada a la vida profesional. Entonces, me acerqué a varias charlas por ahí que había de distintas fundaciones o organismos internacionales. Particularmente recuerdo haber participado en una charla en el Centro de Formación de Naciones Unidas aquí en Argentina y Uruguay, que hacía charlas para estudiantes sobre qué es la ONU, qué son las Naciones Unidas, etc. Y decidí, yo como María Victoria tuve la fortuna de no tener que trabajar durante la facultad, entonces me acerqué al Centro de Información para ofrecerme como voluntaria, y estuve yendo 3 veces por semana, un par de horas, para ayudar un poco en lo que pudiera. Como es un centro de información, se dedica básicamente en esa época a hacer los clippings de prensa, porque era todo prensa impresa. Entonces, bueno, fue empaparme un poquito del mundo de la ONU. Cuando terminé la facultad, me fui a estudiar inglés a Estados Unidos, y el que era mi jefe acá me recomendó hacer una serie de exámenes para trabajar en Naciones Unidas allá, pero como, digamos, como apoyo para una asamblea general, cosa que hice, quedé preseleccionada. Mi tarea ya fue dactilógrafa, era desgrabar sesiones, o sea, nada que ver con la sociología, pero bueno, estaba en el lugar que, no sé, para mí me abrió la cabeza y fue lo que me hizo decidir hacer una maestría en política internacional y en pensar en hacer la carrera de diplomacia en el ISEN. Sin embargo, también me gustaba mucho sociología de la cultura. Bueno, nada, uno como que todo el tiempo se replantea y se plantea y va descubriendo cosas y va viendo un poco hacia dónde le interesa desarrollarse. Finalmente se abrió una oficina de Naciones Unidas aquí, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, estaba ampliando su planta, me presenté a un concurso, entré como asistente del programa en el área de gobernabilidad democrática, y ese puesto venía con el punto focal de género, que era esto. Yo la verdad es que no conocía mucho en esa época los temas de género, no son lo que son ahora, no eran lo que son ahora. Bueno, entonces ahí me puse a estudiar mientras trabajaba, digamos, todo al mismo tiempo, ¿no? Fue aprender haciendo. Y yo creo que las ciencias sociales tienen mucho de eso, tienen mucho que uno estudia en la facultad, ve un gran marco teórico, ve una parte práctica por ahí más metodológica, tiene mucho de método de análisis, de marcos teóricos, etcétera, pero en realidad la experiencia uno va adquiriendo conocimientos tanto teóricos como prácticos, y también habilidades blandas, ¿no? Lo que se llaman las habilidades blandas, que me parece que también son claves en ciencias sociales, en temas, y son habilidades para la vida, ¿no? Que digo, van más allá del trabajo que uno puede realizar. En Naciones Unidas en particular, bueno, se trataba de trabajar en proyectos, sobre todo con organismos de gobierno. Las contrapartes principales eran organismos de gobierno, ONGs y otras agencias de Naciones Unidas. Por ejemplo, la que más conozcan sea UNICEF, pero bueno, acá en Argentina hay alrededor de 10. Entonces eran todas también articulaciones interagenciales, interinstitucionales, intersectoriales. Bueno, eso a veces es muy complejo y requiere desarrollar muchas habilidades de otro tipo, ¿no? Bueno, ahí yo estuve trabajando en Naciones Unidas 16 años, y la verdad es que fue muy impresionante la experiencia que adquirí, pero también era un trabajo
muy, muy intenso y de muchas horas. Una vez que fui mamá decidí que quería trabajar menos horas y tuve la posibilidad de, en estas redes que fui tejiendo a lo largo de los años, de ahora estar asesorando a una legisladora en la legislatura porteña. Estoy ayudándola a ella en temas de género y además estoy haciendo consultorías independientes para organismos internacionales en temas principalmente de género, pero también de diseño de proyectos, etc. Así que bueno, muy rápidamente, eso es lo que nada más les quiero transmitir, que la elección de la carrera es un primer momento, pero luego uno tiene la posibilidad de ir armando su propia aventura, digamos, ¿no? Y aprovechando las oportunidades que se le presentan y bueno, orientando sus intereses y sus gustos por distintos lugares, y eso también yo creo que es un beneficio que tienen las ciencias sociales y una carrera como sociología que es todología a veces, ¿no? Como, a veces uno quisiera tratar de bajarla un poco más, pero me parece que eso es una virtud y no un problema como yo por ahí pensaba al principio. Bueno, quedo a disposición por preguntas o comentarios o lo que quieran para más adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Milena. Me encantó tu ponencia y tu trayectoria. Siempre me voy anotando cosas a medida que voy hablando con ustedes y me queda mucho esto de la importancia de las habilidades blandas que tanto trabajamos también en los programas de Junior Achievement para cualquier profesión, para cualquier trabajo. Son súper importantes, que vos las destaques, está buenísimo. Y también esta idea de que a veces la elección de carrera no es una elección lineal, que yo la elijo hoy y sé lo que voy a hacer antes de empezar la facultad. Uno tiene muchos intereses en la vida y a veces tiene que ir eligiendo en función de esos intereses y viendo para qué lado va, y eso puede modificarse, no tiene que ser estático, ni la decisión tiene que ser a los 18 años y de alguna manera se tiene que perpetuar para siempre, así que eso es súper importante y me encantó que lo hayas compartido con esta elección de arquitectura y sociología, que son tan diferentes pero tienen tantos puntos en común también, así que estuvo buenísimo. Y ahora quiero aprovechar para presentar a nuestra tercera oradora de la tarde, María Gutiérrez, que ya la veo también lista y conectada. Hola María, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, María también tiene una trayectoria impresionante. Ella es doctora de la Universidad Nacional de La Plata, tiene un máster en estudios interdisciplinarios de la Texas Tech University y licenciada en antropología de la Universidad Nacional de La Plata. Es investigadora principal del CONICET, profesora titular en la licenciatura en antropología con orientación arqueológica de la Universidad del Centro. También es docente de posgrado de la UNICEN, Universidad del Norte de Colombia, y de FOL de Ecuador. Fue vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEM y también se desempeñó como directora del comité ejecutivo de la Society for American Archaeology. Impresionante, María, me encanta, debo decir, que tengamos acá presencia femenina en 3 carreras tan importantes de las ciencias sociales, así que es un honor tenerlas a las 3, y bueno, María, te escucho, queremos conocerte, estamos acá todos expectantes para que nos cuentes un poco de tu vida laboral y profesional. Te cedo la palabra. Bueno, ante todo, muchísimas gracias al programa y la verdad que destaco enormemente este tipo de conversatorios en donde cada uno podemos compartir las experiencias, porque claramente como cada uno de los participantes, y vos mismo lo aclaraste, no hay un camino lineal para llegar a constituirnos como profesionales o para elegir nuestra carrera. Entonces, justamente yo creo que en la diversidad, ¿sí?, está el luego poder elegir libremente lo que uno quiere hacer, ¿no? Y bueno, digamos, voy a tratar de resumir en 10 minutos un proceso que es un proceso bien largo y es un proceso complejo, digamos, en donde hay que tomar muchas decisiones y eso tal vez es lo que angustia o a los 18 años cuando uno se imagina que con esas
escasas herramientas que uno tiene que elegir lo que va a ser el resto de su vida, ¿no? Además de ser feliz, ¿no? Entonces, voy a tratar de resumir por ahí cuáles son, o cuáles creo yo, desde mi experiencia, que pueden ser puntos importantes a tener en cuenta a la hora, sobre todo, de elegir la carrera, ¿no? Yo creo que digamos, es muy importante ser muy sinceros y honestos, ¿sí? con uno mismo, ¿no? En primer lugar con uno mismo, para saber, para escucharnos qué queremos hacer, qué nos gusta. Y tratar de corrernos un poco de esas influencias externas o digamos, de las expectativas que tienen los seres más cercanos o nuestros seres queridos, que sin querer hacernos daños, por supuesto, pero ejercen a veces presiones sobre lo que nosotros deberíamos elegir, ¿no? Entonces, creo que un primer componente de estas decisiones debería ser ser honestos con uno mismo, ¿no? Y ser muy sincero con uno mismo para elegir lo que quiere. Por otro lado, creo que otra herramienta importante a la hora de elegir es hacer una buena búsqueda y una buena investigación de aquellos intereses que yo tengo, ¿no? Hoy por hoy las herramientas como Wi-Fi, ¿no? Internet, todo eso que en la época que yo estudié no existía, ¿sí? Entonces te brinda otras herramientas y te brinda la posibilidad de acercarte y de hacer búsquedas sobre cuáles son las incumbencias o cuáles son los distintos ámbitos, ¿no? En donde esa carrera que potencialmente elijo pueda finalmente llevar adelante, ¿no? Entonces, creo que esas dos cosas son muy importantes, ¿no? Escucharse y hacer una búsqueda en detalle, ¿sí? De las incumbencias de la carrera. En mi caso en particular, yo cuando elegí, yo soy de un pueblo muy pequeño, de la provincia de Córdoba, ¿sí? Soy de La Baulaye, y obviamente como en esas ciudades las escuelas ayudaban a sus estudiantes secundarios a través de llevar a distintos profesionales para que dieran charlas. Claro, digamos, siempre en esas ciudades se llevaban a abogados, médicos y contadores, ¿no? Por supuesto no iba nunca un arqueólogo, ¿no? Entonces, yo estaba siempre, digamos, hay una cuestión es que a mí siempre me interesó la investigación. Yo siempre digo que a mí no me importa tal vez la disciplina, sino que sea una disciplina en donde yo pueda investigar. Yo tengo muchísimas inquietudes, soy muy curiosa y siempre necesito conocer un poquito más de lo que me están diciendo, de lo que puedo leer o de lo que me pueden contar. Entonces, esa inquietud, y curiosamente, hace 20 días empecé de visita a la casa de mis padres y buscando en esos cajones de adolescentes, encontré todos los boletines de mi escuela primaria. Y curiosamente, todos los boletines decían que yo tenía grandes aptitudes para la investigación. Realmente quedé sorprendida, digamos, 40 años después, leer eso y cuánta razón tenía. Claramente estaba marcado esa tendencia a la investigación ya desde niña. Por eso digo la importancia de escucharse, ¿sí? De escucharse lo que uno le gusta hacer, ¿no? Claramente en algún punto uno expresa, ¿no? Esas capacidades que uno tiene. Entonces, bueno, elegir la carrera también significa elegir dónde estudiarla. Digamos, arqueología no existía o no existe en todas las universidades. En Argentina, en este momento, hay 10 universidades en donde existen
como carrera, ¿no? Como programa. En otras universidades pueden existir algo similar, uno puede a lo mejor hacer historia, pero su trabajo final lo hace en arqueología, digamos, y entonces tendría, pero digamos, la carrera, ¿sí? Tal como la conocemos, con un diploma expedido donde diga licenciado en antropología con orientación arqueológica o licenciado en arqueología, hay solamente 10 carreras. Y como creo que decía hoy Victoria, ¿sí? Cada universidad tiene su propio plan de estudio, ¿verdad? Entonces, ese plan de estudio le da una impronta diferente. Yo estudié en la Universidad de La Plata. No es lo mismo la arqueología de la Universidad de La Plata, un graduado de la Universidad de La Plata, que un graduado de la Universidad de Buenos Aires, de un graduado de la Universidad de Córdoba o de Olavarría, donde estoy yo ahora en la Universidad Nacional del Centro. Entonces, esas particularidades a veces, por supuesto, cuando tenemos 18 años, no las conocemos, ¿no? Pero por eso aquí está el otro punto importante que marcaba al principio, es el tema de la búsqueda y la investigación, con herramientas como nos dan este programa, por ejemplo, ¿no? De escuchar experiencias de distintas personas, ¿sí? O internet, hoy puedo googlear, hoy puedo, digamos, los programas están disponibles en todas las páginas de internet, entonces hoy sí contamos con herramientas para poder conocer cuál es el perfil de cada una de las carreras. Yo estudié en la Universidad de La Plata, entonces mi formación tiene que ver con las ciencias naturales. De hecho, el tema de investigación que yo trabajo está muy vinculado, ¿sí?, con la relación entre los humanos y el medio ambiente. Entonces, estoy, digamos, claramente la universidad me ha modelado, la universidad donde he ido me ha modelado a mí, digamos, mis intereses, ¿no? En arqueología, en Argentina tenemos como dos grandes caminos, la docencia o la investigación. Y hay un tercer camino que está un poco menos desarrollado, pero no es imposible, que es trabajar en el ámbito más privado, con asesoramientos o estudios de impacto y demás. Pero los más populares, digamos, es la investigación y la docencia. Yo seguí ese camino, ¿sí? Hago investigación, soy investigadora del CONICET, digamos, y soy docente de la carrera tanto de grado y como de posgrado. Una cosa que me gustaría marcar mucho y sugerir, digamos, o aconsejar, es el tema de el idioma, la importancia de estudiar idioma. Digamos, en mi caso en particular, marcó totalmente mi carrera. Digamos, en una oportunidad, cuando yo era estudiante todavía, yo hacía, digamos, los arqueólogos tenemos siendo estudiante, mucho trabajo de campo. Salimos, colaboramos con arqueólogos en distintos proyectos y conocemos toda Argentina digamos, de esa forma, viajando, ¿sí? Trabajando con arqueólogos en distintas partes del mundo, ¿sí? Y entonces, en ese momento, una investigadora vino a trabajar con nosotros, donde yo estaba participando, y la única que sabía inglés era yo. Entonces me encargaron que yo la acompañara y le sea un poco, digamos, como, digamos, la acompañara en sus 15 días en Argentina. Digamos, y eso significó para mí que 2 años más tarde pudiera ir a hacer una maestría, un posgrado a Estados Unidos, digamos, por conocer el idioma. Y eso no puedo, digamos, tendríamos que pasarnos la tarde completa para decirle las puertas que me abrió a hacer un posgrado en otro país, ¿no? Entonces, el tema del idioma, ¿sí? Y bueno, y el tema que la arqueología te permite interactuar con otros colegas porque es muy interdisciplinaria, entonces, digamos, estás todo el tiempo interactuando con colegas y viajando,
si les gusta eso. Hermoso. Es hermoso lo que contás, ahora queremos ir todos a estudiar antropología como si fuese algo para hacer de un día para el otro. María, me encantó escucharte, la importancia del idioma, y agrego también en los escritos, en los textos que hay que leer, hay muchos que no están traducidos, eso nos pasa cuando atravesamos una carrera universitaria en el ámbito social, y sí o sí nos tenemos que lanzar a leer en inglés, así que es súper importante el tema del idioma, y destaco muchísimo que lo traigas y que lo comentes porque es realmente así. Así que bueno, ahora vamos a pasar, a agradecer a María, por supuesto, por su exposición, como hice recién, y tenemos muchas preguntas que fueron surgiendo en el chat de los chicos y de las chicas que están conectadas, que quieren conocer más en profundidad de ustedes. Yo me fui anotando algunas. Yo le quería preguntar a Victoria de una pregunta que surgió ahí en el chat. Preguntan sobre el tema de la especialización, más que nada en la licenciatura en Historia, ¿cómo elegís si te especializaste en una época determinada, si lo haces después de obtener la licenciatura? ¿Cómo es ese proceso para especializarte en una época o en un tema en particular? Bueno, muchas gracias por la pregunta, Bárbara. Efectivamente te especializas en un tiempo específico, valga la redundancia, cuando decidís un tema de tesis, digamos. Y para hacer la licenciatura en la Universidad Nacional de Córdoba tenés que cursar una serie de seminarios. Hay como un número determinado de seminarios para cursar, de especialidad, digamos, libres. En ese momento yo cursé uno que se llamaba el Museo de la Ciudad y que justamente lo dio mi directora, mi codirectora hoy y mi directora en ese momento, que es la doctora Ana Clarisa Agüero, y era justamente un seminario que digamos, trabajaba una serie de cuestiones relativas al urbanismo y relativas también a la cuestión de la arquitectura. Me acuerdo que leímos un libro que se llama La Viena de fin de siglo, de Karl Schorsky, y fue como, se me voló la cabeza y dije, yo quiero hacer ese libro, quiero escribir igual que Schorsky. Y bueno, básicamente elegí mi tema de tesis de alguna manera tras ese seminario, ¿no? Y me especialicé en 10 años, escribí mi tesis en el periodo de tiempo que va de 1916 a 1926. Entonces es como el principio del siglo XX. Ese es mi periodo de tiempo de la tesis de licenciatura. Actualmente trabajo el periodo que va de 1870 a 1918, que es el estallido de la reforma universitaria. Así que, bueno, eso era. Y decirle a María, que no sé si leyó, Sofía Arrieta se llama, mi amiga. Bueno, eso no. Ella es también historiadora y ahora se dedica a migraciones, trabaja migraciones. Perfecto, ahí el contacto siempre surge entre profesionales, que el campo es grande, pero a la vez es muy chiquito, y se van conociendo entre ustedes. Así que me encanta que eso también suceda. Me anoté otra pregunta para Milena, en torno a la sociología. ¿Cómo es un día habitual de un sociólogo? Que obviamente depende en qué campo trabaje, ¿no? Pero contanos, ¿cómo es un día normal tuyo? Sí, esa aclaración la iba a hacer, porque un sociólogo puede trabajar en cualquier lado casi. Exacto. Bueno, yo depende, el tiempo que trabajé en Naciones Unidas, por ejemplo, yo estaba a cargo de una cartera de proyectos, eso quiere decir que yo supervisaba proyectos que implementaba, o sea, que llevaba adelante por ahí el gobierno nacional, algún gobierno provincial o alguna ONG. Y eso implicaba también hacer como un primer análisis de situación sobre un problema determinado para diseñar un proyecto. Esto quiere decir, bueno, si yo tengo este problema, cuál es la solución y cómo la voy a llevar adelante y qué recursos necesito y cómo voy a ir haciendo el seguimiento, el monitoreo para ver que todo salga como tiene que salir. Entonces, eso implicaba, bueno, primero un momento de lectura y de investigación, luego de diseño de proyectos, de redacción, pero al mismo tiempo de mucha interacción con distintos actores, muchas reuniones, consultas, por ahí consultas con sociedad civil, etcétera, y luego por ahí un trabajo más de escritorio, de, no sé, aprobar órdenes de pago, etcétera.
Después también había momentos de trabajar sobre temas muy específicos y para eso también tuve la suerte de poder viajar mucho a eventos internacionales o cursos de capacitación internacionales donde uno aprende cosas, enfoques innovadores y después tiene que venir y aplicarlos, ¿no? De alguna manera pensar un poco estratégicamente cómo aplicar esos nuevos conocimientos al trabajo diario. Ahora yo estoy, como les dije, soy asesora legislativa y por ese lado mi día a día tiene que ver con pensar iniciativas en distintos proyectos legislativos que pueden ser de ley, resoluciones, etcétera, acá en Ciudad de Buenos Aires, que se puedan presentar en la legislatura, hablar con otros asesores, también con otros actores, por ahí con sociedad civil, con usuarios, para detectar problemas y pensar soluciones. Y bueno, y eso también es un trabajo muy interdisciplinario, muy interdisciplinario. Yo en todos los trabajos que tuve siempre estuve rodeada de gente de otras disciplinas y me parece que eso también es algo a transmitir, que las ciencias sociales como, bueno, no solamente terminamos medio conociéndonos todos, sino que trabajando todas las distintas disciplinas de las ciencias sociales trabajando juntos. Bueno, por otro lado también estoy haciendo consultorías independientes y eso sí es un trabajo, por ahí depende del tipo de consultoría. Yo ahora estoy con dos tipos, digamos, diferentes. Uno es más de investigación nuevamente, en temas de género y de ver cómo agencias de cooperación aplican el enfoque de género a su programación, cómo garantizan que la equidad de género esté incorporada en los programas que llevan adelante y hacer recomendaciones. Y para eso también es mucho de investigación, de lectura, de reuniones, de intercambios con distintos actores. Y por otro lado estoy diseñando un proyecto para otro organismo internacional, entonces es un poco parecido a lo que hacía antes. Pero es bastante versátil, el trabajo requiere mucho de habilidades de comunicación, de tejer redes, de interconectar, y también de investigación, lectura, escritura, pensar, analizar y volcar en algo documento. No sé si eso responde Sí, a la pregunta. perfecto, perfecto, súper claro. Siempre el sociólogo, socióloga con muchas cosas a la vez. No conozco sociólogo, socióloga que esté con varias cuestiones en simultáneo, así que debe ser algo de la profesión. Muchas gracias, me encantó la respuesta. También tengo una para María, que es un poco más de introspección o quizá un poco más compleja para analizar. Preguntaron no tan compleja, tampoco te quiero asustar. ¿Qué dificultades recordás que tuviste que afrontar a la hora de convertirte en la antropóloga que sos hoy, en tu profesión, capaz que en tu calidad de mujer, no sé, lo que quieras compartir que le sume a la conversación es bienvenido. Estás muteada, María, no sé si. Sí, perdón. Nunca me había hecho esa pregunta, se ve claramente, no digo que todo fue un lecho de rosas, pero claramente no han sido traumáticos, digamos. Siendo estudiante, yo creo que uno se enfrenta, sobre todo aquellos que tenemos que trasladarnos para estudiar. Digamos, claramente a los 18 años nos vamos a vivir solos a una ciudad en general más grande, en donde tenemos que tener algunas herramientas, digamos, desarrolladas, que eso es muchas veces una desventaja con respecto a tu compañero, a tu par, que es local, que sigue en el mismo entorno familiar, digamos, y con las mismas costumbres, solo lo que hacen es ir a la facultad y tal vez estudiar un poco más que en el secundario. Digamos, para quienes nos trasladamos a otra ciudad, vivimos lejos de los afectos, ¿sí? Con todo lo que eso significa, digamos, y lo que tenemos es que generar herramientas para empezar a tomar decisiones que son
nuestras, digamos, directamente, ahí no tenés a mamá y a papá o a un hermano, digamos, es como diferente, entonces estás como más solo, digamos. No digo que te abandonaron, pero digamos, hay decisiones que significan vos encontrarte con vos mismo y sos vos el que, nadie va a tomar la decisión por vos. Entonces, el tema del desapego, por ir a vivir a otra ciudad, existe, y eso es lo que muchas veces te hace dudar, ¿sí? Y si en verdad la carrera o el ser estudiante universitario no te llena completamente, y además extrañás, y además, digamos, eso puede ser un combo letal para que no sigas adelante, digamos. Por suerte yo siempre, digamos, yo no tuve nunca mucho más que extrañar o una cuestión así, pero nada que sea insuperable, digamos. Por suerte también tengo que decir que yo no he sentido durante mi carrera, ya sea de estudiante o ahora de profesional, ninguna discriminación por género, ¿sí? Yo nunca tuve dejé de acceder a los cargos y a los puestos que yo quise. Siempre me presenté, digamos, y la verdad que nunca sentí ninguna discriminación. Por eso, de hecho, yo ocupo lugares jerárquicos, ¿sí? Y lugares de poder dentro de la gestión universitaria, dentro del sistema científico, digamos. Entonces, para mí, por suerte, ¿sí? Pero sí sé que existe en mi profesión y en mi disciplina, así que, digamos, son todas cuestiones que, digamos, deberían estar preparados. Yo tengo 2 hijas, y eso tampoco ha sido un obstáculo para mí para poder seguir en mi carrera. Digamos, yo me he desarrollado y he sostenido una carrera científica acorde y muy similar a mis pares varones. Digamos, yo nunca tuve, digamos, nada excepcional por ser madre, solamente algunos reclamos de mis hijas, porque por ahí como se viaja mucho, o sea, hay que estar o en el campo, o en congresos, o en Argentina, o en el exterior, digamos, pero siempre fue algo muy charlado con mis hijas, posiblemente ahora tenga que pagarle la terapia, pero digamos, no es algo que creo que las haya traumado, ¿sí? Pero bueno, esas son como algunas cosas que por suerte he podido sortear, que pueden presentarse como obstáculo, ¿sí? Pero que creo que lo he sorteado bien, creo. Perfecto, María. Sí, sí, súper claro y también muy, muy buena respuesta. Y bueno, la verdad que la hora pasó volando, a mí al menos se me pasó volando, la charla fue hermosa, la verdad que conocerlas fue impresionante. No quiero no dejar de despedirme sin preguntarle algo más a todas para que compartan cada una un consejo para estos estudiantes, las estudiantes y los estudiantes que están conectados y que quieren seguir en el campo de de las ciencias sociales. Y bueno, ¿qué pueden dejarles a ellos como consejo para afrontar una carrera social que les sirva para el futuro? Voy a empezar con Victoria, así sigo el mismo recorrido que antes. ¿Qué consejo nos podés aportar, Victoria, en base a tu experiencia? Es difícil la pregunta, pero voy a tratar de ser sintética. Me parece que un factor común que tuvimos las tres, que me encantó escucharlas, a las chicas, la verdad que un placer. Yo trabajo con sociólogas también y con arqueólogas, tengo muchas amigas arqueólogas. Así que mi consejo, justamente en algo, volviendo a la idea de que hubo un eje que atravesó las tres intervenciones, que fue la curiosidad, me parece. Y esta cuestión de ser personas un poco inquietas, me da la sensación en nuestras trayectorias,
y me parece que alguien que efectivamente se vuelca por una carrera social precisa esa inquietud, esa búsqueda constante de nuevos caminos y el no temer un poco, como de repente me parece que Milena fue la que marcó esta situación de que es difícil a los 18 años pensar en encasillarse para toda la vida, digamos. Y sí, por ahí es como bastante fluctuante el camino y la trayectoria que cada una de las personas va a ir tomando, y estar muy abierto a eso, a oportunidades, que de repente el instinto te dice es acá, bueno, sí es ahí. Entonces, leer, interiorizarse, absorber, escuchar a los compañeros y a los profesores, ese es mi consejo, como no tener miedo a dónde nos va a llevar la vida. Muchísimas gracias, Victoria, y sí, esa idea de estar atentos, ¿no? Y atentas a lo que nos sucede alrededor. Así que buenísimo. Milena, lo mismo te pregunto, ¿qué consejo le podés dejar a los estudiantes conectados para seguir los pasos de ustedes en la profesión social? Bueno, básicamente sí, es un poco también lo que decía María Victoria recién, que el momento de tomar una decisión uno lo vive como que es un momento muy determinante en la vida. Mi consejo sería sacarle un poquito de carga, porque si bien claro que es importante elegir lo que uno quiere estudiar y a qué se quiere dedicar, la carrera se va construyendo en la práctica y a lo largo de la vida y a raíz de los intereses que van surgiendo cuando uno va creciendo y va evolucionando y a raíz de las oportunidades que va teniendo. Entonces sí tener claro por ahí cuál es el propósito que uno quiere perseguir, y dejarse llevar por eso. Creo que también lo decía María, escucharse mucho a uno, más allá de los prejuicios. A mí me han preguntado 20.000 veces cuando dije que iba a estudiar sociología y de qué vas a vivir, qué es la sociología, ¿no? Te vas a morir de hambre, bueno, sí, no sucedió nada de eso. Entonces, ser muy fieles a uno mismo, incluso si uno elige una carrera y luego ve que no va por ahí, animarse a dar hacer el cambio que tenga que hacer, ya sea dejar la carrera, empezar otra, no quedarse con la duda y quedarse con que, bueno, ya empecé por acá, entonces la tengo que seguir, porque la verdad es que hoy por hoy es todo, bueno, ya lo dije un montón de veces, es todo tan interdisciplinario. Yo me encontré en Naciones Unidas trabajando en temas sociales a personas que habían estudiado veterinaria. Entonces, la verdad es que me parece que es todo como, hay que tratar de relajar ese momento. Y sí, aprovechar también de todas las experiencias que uno pueda aprovecharlas y ir tejiendo redes de entrada, no esperar a terminar la carrera para, bueno, a partir de ahora, hablar mucho con otros compañeros de la facultad, profesores, participar de espacios que aparezcan. Todo eso ya va construyendo el camino, ¿no? Perfecto, sí, eso de aprovechar los contactos que uno genera también en la universidad y en los distintos ámbitos, y esto de equivocarse. A ver, lo bueno de la vida es que uno se puede equivocar y puede empezar de nuevo y puede elegir otra carrera, y no te lo dicen mucho, pero es válido y puede suceder, y nos pasó casi a todos, así que está buenísimo el consejo. María, no sé si querés sumar algo vos, consejo o lo que quieras compartir. Sí, no, yo estaba pensando justo mientras ellas hablaban en qué decir y Milena tomó la última parte. Digamos, mi foco iba a ser, o mi consejo iba a ser que mientras sos estudiantes, aproveches todas las oportunidades, ¿sí? Digamos, todos los espacios que ofrece la universidad, porque son muchos, ¿sí? Que no, digamos, que no tengas temor al acercarte a una charla, a unas jornadas, aunque al principio yo tengo recuerdo de las primeras charlas que no entendía nada, que yo salía y me iba y decía, ¿qué quiso decir? Digamos, pero
pero eso hace a una práctica, ¿sí? Y genera redes de contactos, digamos, y esa charla, algún día te sentaste al lado de alguien, de un profesor que te invita a su proyecto, te sumás a su laboratorio, vas al campo con ellos, conoces una parte de Argentina a través de la arqueología, por ejemplo. Entonces, esa red de contactos es fundamental para las propias elecciones y para ir construyendo su propia carrera. Es como dije en algún momento, o sea, la diversidad o la riqueza de distintas oportunidades hacen que luego al final del camino yo elija más libremente, ¿sí? Porque conozco, digamos, qué es lo que quiero finalmente hacer, ¿sí? Entonces eso, aprovechar todas las oportunidades, constituirse como un ser estudiante universitario pleno. ¿Mm? Eso es. Perfecto. Muchísimas gracias, María, gracias por tu mensaje, y sí, esto que transmite es tal cual, esta idea de generar contactos y de no tener miedo a equivocarse, de vincularse en la universidad, y que si se equivocan de carrera no hay problema, tomamos otra o elegimos otra, y todo se puede rever. Así que bueno, ahora sí ya no tenemos más tiempo, quiero agradecerles profundamente a las tres. Un lujazo de panel el que tuvimos hoy, me encanta que hayan podido compartir sus experiencias, que sean mujeres en el mundo de lo social. Por supuesto también hay hombres, hoy elegimos a tres mujeres que nos representan muy bien, así que estoy sumamente agradecida de compartir este espacio con ustedes y que puedan contar sus experiencias. Y a todos los estudiantes les decimos que hoy, bueno, terminamos con este ciclo de charlas en vivo del programa de Junior Achievement de Socios 2021. Si se perdieron una charla, conéctense a través del canal de YouTube de Junior Achievement de Argentina, o en el Facebook de Junior Achievement, para poder ver todas las charlas que tuvimos toda esta semana, que estuvieron buenísimas, con profesionales de calidad, y bueno, simplemente eso, les mando un beso grande a todos, y gracias por conectarse. Gracias a las panelistas también. Muchas gracias por la invitación y besos para todos. Gracias. Chau, chau. Gracias.